Saludos a todos, estamos comenzando la clase 11. El día de hoy vamos a tratar análisis de redes públicas de agua para el suministro de agua a redes contra incendio privadas. Por las diversas consultas, dudas y discusiones que he tenido con los alumnos que están llevando este curso, tengo que informarles que lamentablemente vamos a tener que extender más el curso porque este capítulo no lo tenía preparado para este curso, pero las consultas que estoy recibiendo me están forzando a extender, lamentablemente para muchos que pueden estar muy ocupados, y a lo mejor estoy cargándolos con mucha información. Les voy a tener que pedir disculpas de que me veo obligado a extender más el curso. Entonces ya no voy a poner fecha límite ni máxima, sino que cada vez a medida que esta dinámica de este curso me vaya forzando a seguir avanzando, el curso se va a agotar cuando tengan que agotarse. En realidad, para serles honestos, yo pensaba hacer un curso de 2 o 3 clases, o de 2 horas o 3 horas, y he terminado haciendo de esto ya un pequeño, un pequeño curso de especialización. Y eso que realmente no estamos hablando de cálculo hidráulico, solamente de precálculo. Pero es un experimento que comencé, no me imaginé que iba a hablar tanto. Solo deja como moraleja de que el tema es tan complejo que finalmente estas cosas pueden suceder. Y en realidad, como la extinción de un incendio es todo un sistema, o las estrategias para extinguir un incendio se convierten en toda una estrategia, es prácticamente imposible verlo de manera aislada. Las redes públicas son parte de la filosofía de protección contra incendio de las redes privadas y tienen que ser incorporadas en el análisis. Por eso algunas preguntas que me han venido haciendo los alumnos en las redes y que tengo anotadas no se van a poder entender si es que no entro en analizar esto. Y para no analizarlo de manera etérea o rápida, hecho sin ahondar en el tema, porque no vamos a ahondar, he hecho una pequeña clase donde voy a explicarles cómo se analizan las redes públicas de agua para el suministro de agua a redes contra incendio privadas desde la perspectiva de la NFPA. Aquí debe quedar claro que la política en general de protección contra incendios pública, de protección de hidrantes, queda en las manos del sector público, generalmente. En algunos países es propiedades privadas y están regidas por normativas que no necesariamente coinciden con la NFPA. Pero como las redes públicas de agua contra incendios son para protección de las instalaciones contra los incendios, las políticas públicas de protección con hidrantes deberían estar acorde con esta norma u otra norma, no conozco otra, que trate con detalle este tema. Dentro de la perspectiva americana, el que va a diseñar un centro comercial, un complejo residencial o hasta incluso una zona residencial, un grupo de casas, tiene que hacer el análisis de la red pública para ver si la red pública cumple y los hidrantes distribuidos en la zona cumplen con los requisitos de la normativa, ya sea del International Building Code, de la NFPA 5000, de los códigos de construcción locales, como que vamos a ver ahora, o de la NFPA. Entonces tocaría en realidad dentro del esquema de protección contra incendios, que fuera de mi protección interior me preocupe por analizar la protección exterior y pida los recursos e instale los recursos necesarios para cumplir con esos requisitos, que me puede conllevar a tener que pedir al proveedor de agua del público que me instale, seguramente con un costo que tiene que pagar el inversionista, los hidrantes necesarios para proteger las redes, proteger las instalaciones
que fuera de ello podrían tener rociadores, alarmas, etcétera, de equipos de protección. Entonces, desde la perspectiva americana, cuando yo voy a diseñar un sistema contra incendios, no me quedo únicamente en el interior, sino que también tengo que analizar la red pública. De esa manera funciona el sistema. Entonces yo tengo que tener nota de los hidrantes alrededor, las distancias, la capacidad de esos hidrantes, el caudal y presión de esos hidrantes, y en función de eso ver si cumple o no. Si no cumple, tendría que hacer un pedido o un análisis para hacer el pedido adicional de los hidrantes que me permiten proteger la nueva instalación que viene, que se va a planificar. De esa manera, la red pública es parte, el diseño de la red pública o los requerimientos de la red pública son parte del diseño de mi sistema contra incendios que tengo que analizar. Bien, y para comenzar, comenzaremos siguiendo la perspectiva de los parámetros de diseño de hidrantes para el combate de incendios de la norma NFPA 1. Esto lo van a encontrar en el capítulo 18, donde se habla del suministro de agua. Les he puesto algunas notas, disculpen que sea en inglés, ya no me dio tiempo de traducirlo, pero básicamente el requisito básico del suministro de agua de las redes públicas se basa en el concepto de que un suministro aprobado de agua capaz de suministrar el requerimiento del flujo de agua para protección contra incendios debe ser suministrado a todas las instalaciones, edificios y porciones de edificios que son construidos o son llevados a una jurisdicción. Si yo voy a trasladar una universidad o voy a trasladar un hospital y me tengo que preocupar, de acuerdo a la normativa, con proveer un suministro de agua público, un suministro de agua para el combate de incendios manual. Y cuando no exista un suministro de agua confiable, la palabra confiable después es definida en alguna parte de la norma, no recuerdo bien ahora cuáles son los parámetros cuantitativos de la confiabilidad. Un reservorio aprobado, un tanque de presión, un tanque elevado o camiones, cisternas de los bomberos u otro sistema capaz de proveer el flujo requerido debe ser instalado. De manera tal que no necesariamente una red pública que trae el agua de una planta de agua es la única forma de suministrar hidrantes. Podría ser un reservorio conectado a sus hidrantes con una bomba que alimente esa red, ya sea por gravedad o por tanques elevados o incluso evidentemente también podría ser un camiones de bomberos que harían el trabajo de llevar el agua y tener la capacidad de agua para el flujo que se requiere, ¿no? Shuttle tiene que ver con un gran camión, ¿no? un gran volumen de agua, que es el caso de nuestra realidad, ¿no? Lima, ciudad desértica, llevar agua a la ciudad es muy difícil, por ejemplo. Entonces, a 50 kilómetros del centro de la ciudad, en el radio de 50 kilómetros, en algunas zonas no hay agua, por ejemplo en las playas. La costa limeña, todo el sur de Lima no tiene agua. Agua para consumo doméstico, ni desagüe. Entonces nuestra infraestructura hídrica es malísima. Y por tanto también lo es nuestros hidrantes, ¿no? Entonces, este mundo ideal que voy a explicar el día de hoy es inaplicable a nuestro país. La sección 18.4, bueno, en nuestra ciudad, por lo menos en Lima no. No conozco otras ciudades. En la sección 18.4 nos dice que, para que quede claro, que las tablas asociadas para determinar los requerimientos mínimos de agua con el fin de suplir los esfuerzos de supresión de incendios, ¿sí? No tienen como intención que se sean adheridos al el suministro de agua para los sistemas
privados de protección contra incendio, como por ejemplo los rociadores. Quiere decir que no debería agregar a mi sistema de rociadores la demanda del sistema público. Por esta razón se trae la confusión de los 250 galones por minuto de mangueras exteriores realmente. Porque se agregan los 250 galones por minuto de manguera exterior, que es un requerimiento de manguera externa, cuando la norma claramente me indica que eso no debe ser sumado al suministro privado requerido por mi sistema de rociadores. Es por esa razón que los 250 galones por minuto en esta sección claramente se indica que no deberían ser incorporados en mi suministro para el sistema de rociadores. Otra modificación que me habla en la norma, aceptando que las realidades de cada comunidad pueden ser diferentes o difíciles, es que los requerimientos de flujo que pueden ser reducidos por la autoridad competente para un grupo de edificios aislados o edificios en áreas rurales o áreas suburbanas, donde el desarrollo de todos los requerimientos de esta norma son imprácticos o de acuerdo al criterio de la autoridad competente, según lo determinen ellos. Quiere decir que si no puedo, no tengo capacidad para cumplir con estos requerimientos, pueden ser reducidos. Y eso es de acuerdo a la autoridad competente. Entonces, no sé si eso encaja en una ciudad desértica, por ejemplo, como Lima, donde prácticamente sería imposible suministrar los caudales que se requieren para extinguir incendios. Y entonces tenemos que convivir con el mal. Pero la norma, consciente de eso, nos dice de que la intención de este numeral es proveer alguna flexibilidad limitada en aquellas circunstancias donde el suministro de agua no está disponible, ¿no? Y las capacidades de los bomberos para enviar agua vía cisternas o tranques también está limitada, ¿no? La autoridad competente debería establecer las condiciones para que estos requerimientos o esta reducción en los requerimientos sea contemplada. Bien. ¿Cómo es el concepto de los requerimientos de flujo de la norma NFPA? Bueno, están establecidos en esta tabla, la 18.4.521, ¿no? Y esta sección, la 18.4, se basa que el tipo de sistema de utilidad proporcional al caudal requerido. Bueno, los métodos ya lo hemos visto. Esta tabla me va a decir cuál es el suministro mínimo de agua para el combate de incendios. Y me va a clasificar dentro de áreas de construcción y tipos de construcción. Los tipos de construcción están contemplados o basados en la norma NFPA 220 y a su vez nos lleva a la norma NFPA 5000 y no lo vamos a tratar en esta clase porque es un poco complejo el tema. De hecho que yo mismo no lo conozco bien, tendría que estudiarlo, es bastante enredado. La tipología de construcción de la norma NFPA es un poco enredada. Toca estudiarlo con bastante detalle. Cuando he tenido que ir a ver cómo clasificar una construcción, me he demorado un poco, quizás 1 hora para encontrar cómo clasificar mi construcción. Ahora les voy a explicar un poco cómo funciona. Pero hay que dominar, es toda una materia, toda una especialidad, diría yo, un conocimiento muy organizado de información que se encuentra en la NFPA 220 y la 5000. Pero hay tipos de construcción 1443, 1332, 2222, 2111, etc. Ahora vamos a ver un poquito cómo funciona. Y el área que tienes de fuego, o sea, cuánto de incendio, o cuál es mi máximo tamaño de incendio que podría generarse, la catástrofe máxima. Está contemplado con que se queme, digamos, toda la instalación, ¿no? Por ejemplo, si un hospital tiene 10.000 metros cuadrados de área construida y, por ejemplo, es una construcción tipo 2, 111, yo tengo que buscar que 10.000 metros cuadrados de área construida
sería en este rango, y eso me va a determinar que la demanda de caudal de mi hidrante debe ser 1500 galones por minuto. Si tengo una construcción tipo 4 o 5111 de 100.000 metros cuadrados, 5111, 100.000 metros cuadrados, tengo que tener una capacidad de mis hidrantes de 5.750 galones por minuto. Y acá está el tiempo de duración. El tiempo de duración viene ligado a que no necesariamente los hidrantes están conectados a una red infinita de agua. Puede ser un tanque elevado, por ejemplo, o un tanque público en un parque, que es exclusivamente para suministrar agua para combate de incendios a esa comunidad. Entonces, la capacidad que debo tener es 5.700 galones por minuto multiplicado por 4 horas, obviamente convertido en minutos. Y esa es mi capacidad que tengo que tener para proteger esta instalación. Y lógicamente eso abarcaría otras instalaciones. No hay sumatoria de riesgo. No quiere decir que estos 5.650 galones por minuto son solamente para mí, sino son para mí cuando me toque que se incendie y se van a rellenar para el próximo incendio y la próxima instalación de la comunidad. ¿Sí? No es exclusivamente para mi uso, es público. Por eso que el tiempo también está considerado acá. Lógicamente, si el agua viene de una red pública que se abastece de un afluente, de un río, de un lago, de agua de que viene de una planta de agua, que se supone es infinita, en teoría el agua, por ser un recurso renovable, entonces el concepto de tiempo no entraría en análisis. Entonces acá les dejo un poco como para que más o menos sepan cuál tipo de construcciones tiene la NFPA establecidas. Eso está en la NFPA 220, pero tienen que leerla junto con la 5000. Hay tipo 1, 2, 3, 4 y 5. Y estos códigos que me van a llevar a tiempos de resistencia al fuego de paredes exteriores, de elementos portantes, de elementos interiores no portantes, como estos, columnas, vigas, arcos, etcétera, y techos y pisos, y paredes no portantes o exteriores o interiores no portantes. Y esto me va dando una serie de requisitos que no sería hacer un curso prácticamente explicar esto en la clase, pero vamos a partir de que ustedes ya han clasificado adecuadamente y han llegado a, por ejemplo, tipo 2111. Se van a esta tabla, tipo 2111, y en esta columna buscan el área construida o vamos a decirlo, se llama el área de flujo de fuego. La verdad que no entiendo mucho Fire Flow Area, ¿no? El área de flujo de fuego se traduciría, pero no sabría cómo. Yo lo he traducido mentalmente como área construida. También hay una referencia cruzada interesante porque, aún con lo complejo que es, existen otras normas en Estados Unidos que tienen clasificaciones o nomenclaturas distintas. Entonces la NFPA 1, el capítulo, la 220 en el capítulo 4, me hace un cuadro de referencia cruzada con otras normas, como la VC, que es el Uniform Building Code, como la NBC, que es el National Building Code, como la SBC, que es Standard Building Code, y como la IBC, que es el International Building Code. En Estados Unidos existen muchos códigos de construcción, también hay bastante confusión ahí, ¿sí? Si bien el más usado es el IBC, algunos estados creo que han adoptado la NFPA 5000. Estos VC y SBC, la verdad que yo no los he leído, no los he analizado, y el NBC menos. Mi análisis ha llegado solamente hasta el IBC, que es un código muy interesante, muy completo, y ese sí es un reglamento, podríamos decir. No es una norma técnica, sino un reglamento, que a su vez hace referencia, en muchos casos, a la NFPA
a las NFPA, las normas NFPA, algunas como normas técnicas, como tal. ¿Ok? Bueno, ahí le dejo la referencia. Hay algunos ajustes en esa tabla anterior. El primero es de que en zonas de viviendas unifamiliares que tengan áreas menores a 464 metros cuadrados, se debe considerar máximo 1000 galones por minuto por una hora. Se puede reducir el requerimiento que saldría en esta tabla. Se puede reducir a 1000, el que salga, por ser viviendas que no superan los 464 metros cuadrados por cada fire flow, ¿ya? Área construida. Pero ojo, no es el área construida, es el área construida del tamaño del incendio. Hay otros parámetros que podría llegarse. Por ejemplo, si yo tengo separada esa vivienda por muros y puertas, muros cortafuego, o por una distancia mínima que está establecida en la norma, es un fire flow, es un área construida máxima. No quiere decir que debo sumar las áreas construidas de todas las casitas, sino cuál es el tamaño máximo de incendio que podría llegar a tener. En qué momento ya no puede crecer más. Entonces, si yo tengo una casa separada de otra por una distancia prudencial o por paredes y muros cortafuego, podría decir que el incendio no se va a trasladar. Pero si yo no tengo esa condición, mi fire flow tiene que ir creciendo. Mi área de flujo, voy a decir área construida, pero en realidad es fire flow area, área de flujo de fuego. Fire flow area, área de flujo de fuego. La verdad que no sé cómo traducirlo al español, pero se entiende que es el tamaño máximo de incendio esperado, o el área construida máxima, sumando todos los pisos, obviamente, ¿no? No es solamente el área pura de un solo piso, sino el grupo de pisos que llegan a esa área. Si mi casa, construida, separada de otras casas, estilo americano, tiene 460 metros cuadrados de área construida, mi fire flow es 460 metros cuadrados. Es decir, toda mi casa se puede quemar, completa. Entonces, mi flujo, aplico este concepto, busco en la tabla y lo puedo reducir a 1000 galones por minuto. Pero si tengo rociadores, lo puedo reducir en 75%. Es decir, podría bajar a 250 en ese caso, ¿sí? Pero no menos de 500. Entonces me vuelve a decir, lo puedo reducir, pero no hasta el 75%, pero el resultado de ese valor, que podría ser menos de 500, lo tienes que reducir a solo 500. Siendo 500 el mínimo tamaño de hidrante que tendrías que poner para proteger una urbanización residencial donde las casas, el fire flow de esa área, de esa zona, no llega a 465 metros cuadrados. Lo mismo para mayores de 465 metros cuadrados, aplica el mismo requerimiento, que se reduce en 75% por una hora, pero no me permiten la concesión de reducir a 1000 galones por minuto. Por una hora sí, pero no me permiten reducir a menos de 5 galones por minuto, sino aplicar tal cual la tabla me lo indique para el caso. Es decir, si me salió 3000 galones por minuto, para un caso de viviendas o bifamiliares o residencias mayores de 464.5 metros cuadrados, si me sale, por ejemplo, 3000 metros cuadrados, yo lo tengo que reducir al 75% y el resultado que me sale no puede ser tampoco menor a 500 galones por minuto. Pero ya no aplico el concepto de 1000 como mínimo, porque mi área de incendio, mi fire flow, es mayor a 465 metros cuadrados. En otros usos, y acá es lo interesante, porque en cierta manera acá es donde se combina, por lo menos en nuestra realidad no ponemos rociadores dentro de viviendas, y estos casos serían inaplicables a nuestras realidades latinoamericanas, pero en otros usos donde hay rociadores, ¿no?, el requerimiento es 75%, usar la tabla sin reducción alguna, 75% cuando están equipados con rociadores, también se reduce al 75%, y el caudal reducido ya no es 500, sino tiene que ser mínimo 1000 galones por minuto. No puedo reducir a menos de 1000.
si los rociadores son de respuesta estándar. Si son de respuesta rápida, otro beneficio más encontramos acá de usar rociadores de respuesta rápida, este valor se puede reducir hasta 600 galones por minuto. Entonces, este es el caso más importante, el de otros usos, ¿sí? Porque en viviendas realmente, esto me sirve para planificar los hidrantes de mi ciudad o de mi zona. Yo voy a hacer un complejo habitacional de casas. Tengo estas dos opciones para casas unibifamiliares y podría aplicar en mi país que necesito prever hidrantes de 500 galones por minuto. Las distancias las vamos a ver también. La distancia máxima a los hidrantes y entre hidrantes, ¿sí? Pero este caso que tiene que ver más con el tema de rociadores, porque nosotros no tenemos contemplado, que yo sepa, rociadores en residencias unibifamiliares, es el que vamos a analizar con mayor detalle. Entonces, en este caso, aplico la tabla y lo que me salga lo reduzco en 75% si hay rociadores, pero ese valor reducido no puede ser menor a 1000 si es que los rociadores son de respuesta estándar o menor a 600 si los rociadores son de respuesta rápida. Bien. El caudal no debería exceder de 2000 galones por minuto a 2 horas, o sea, me pone un límite máximo también, ¿no? Y ese límite de 2000 galones por minuto está basado en realidad en una reducción sobre la base del máximo caudal esperado para otros usos. Veamos eso para que se entienda. El valor más alto de esta tabla es 8000. ¿Sí? Entonces, al reducir el 75% de este valor, o sea, el 25% me sale 2000. Prácticamente lo que me están diciendo es que no podrá ser mayor a 8000. La verdad que es un requerimiento que en realidad es tácito, ¿no? Si el máximo es 8000 y la reducción máxima es 25% por tener rociadores, tengo el límite de 2000, ¿no? Y las 2 horas que se establecen como límite está basado en la máxima demanda de mangueras que se establece por para rociadores que se establece por la NFPA 13. Como bien saben, la máxima tiempo de abastecimiento para rociadores de la 13 es 2 horas. Entonces, en base a eso se establece ese límite. En el caso de parqueos abiertos, también aplica la reducción del 35%, pero como son parqueos abiertos y no pueden estar equipados con rociadores, las condiciones que deben cumplirse es de que primero esa estructura cumpla con el reglamento de construcciones que fuera, sea de tipo 1 o tipo 2, no está permitido para otros tipos que son más inflamables, como la madera o otro tipo de construcciones, y la estructura está equipada con un sistema de mangueras clase 1. Si se cumplen estas condiciones, se puede reducir también los parqueos abiertos. Parqueos abiertos quiere decir que no son cerrados, al 75%, pero a no menos de 1000 galones por minuto. Una nota general es que esta demanda de mangueras, de hidrantes, en la mayoría de circunstancias, este caudal va a ser mayor que el de los rociadores. Pero existe un pequeño número de circunstancias, sobre todo en riesgos muy altos, o incendios industriales de alto riesgo, o sistema de diluvio, etc. Una refinería, por ejemplo, donde el caudal de la sección establecida en esta sección podría llegar a ser menor que la demanda requerida por la 13. ¿Qué pasa si mi requerimiento sale 3000 galones por minuto? De acuerdo al análisis de riesgo de la tabla anterior, de la tabla que hemos visto al inicio de la clase. Y mi sistema de diluvio necesita, para proteger unas esferas de gas o de lo que fuera, necesita 5000 galones. Lo que la norma me dice que en esos casos el suministro de agua requerido por la NFPA 13, o en este caso la norma que corresponda, la 15, la que fuera, debe ser proporcionado. ¿Sí? Es raro, pero podría darse el caso que el hidrante público requiera menos agua que mi sistema de rociadores. Y en ese caso, los rociadores prevalecen. Ojo que hay que tener mucho cuidado con esto, en que el concepto gringo es de que los rociadores se abastecen de la República. Y en ese sentido va esta nota. ¿Ok? Vamos a ver un ejercicio para entender el concepto.
Vamos a terminar el caudal de combate de incendios manual de un complejo comercial, que es una construcción tipo 200, que tiene un área de 2.415 metros cuadrados y tiene rociadores de respuesta estándar, acorde con el FPA-3. Entonces, si nos vamos a la tabla, buscamos tipo 2000, 26.000 pies cuadrados, ¿sí? Vamos a hacerlo. Tipo 2000. Perdón, acá. Tipo 2000. Y estaríamos en 3.000. A ver, ya me olvidé el número. Vamos a acercar un poquito. 26.000 pies cuadrados, tipo 2000. 26.000 pies cuadrados, tipo 2000, 26.000. 3.500 galones por minuto por 3 horas. Bien, perdón. Entonces, 3.500 galones por minuto, pero como tengo rociadores, puedo reducir en 75%, o sea, aplico punto 25 y tengo el caudal, 875. Sin embargo, tenemos otra condición que está establecida, que no puedo reducir a menos de 1.000 galones por minuto. En ese caso, como me sale menos, mi límite máximo es 1.000. Y el tiempo de duración se reduce a 2 horas por tener rociadores. Fíjense que los 3.500 tenían 3 horas de duración. Entonces la norma me dice puedes reducir a 2 horas por el hecho de tener rociadores. Entonces a lo mejor eso me ayuda a que mi hidrante tenga que considerar menos hidrantes. O tal vez 2 o 1, ¿no? Eso va a depender de la distancia entre hidrantes que también vamos a analizar en esta clase. ¿Ya? Entonces mi hidrante sería de 1.000 galones por minuto, 2 horas. ¿Sí? Vamos a ver si los rociadores son de respuesta rápida. Entonces acuérdense que para respuesta rápida, la norma me establecía para respuesta rápida 600 galones, ¿no? Ya no 1.000, sino puedo reducir a hasta 600 galones por minuto. Entonces, en ese caso, este mismo ejercicio, si pusiera rociadores de respuesta rápida, al reducir a 875, lo mismo, me doy cuenta que el caudal es mayor a 675. Entonces no es necesario hacer ningún ajuste y nos quedamos con 875 y eso es lo que tendría que suministrar por 2 horas. Bien, ahora viene el tema de la distribución de hidrantes. No se requerirán hidrantes cuando el sistema de distribución de agua no sea capaz de proporcionar un caudal de incendio superior a 500 galones por minuto a una presión residual de 20 psi. Esto quiere decir que muchas localidades de los países de Latinoamérica no necesitan tener hidrantes porque no llegan al requerimiento de 500 galones por minuto a 20 psi. ¿Por qué se pone este requerimiento? Es como decir, si tienes tan mal red pública, mejor no pongas hidrantes. Porque el concepto es que una red pública que no tiene capacidad de entregar este caudal de 500 galones por minuto a 20 psi, tiene riesgo de que los aparatos de incendio generen a la hora de jalar un vacío tal en el sistema que podría provocar daños en las tuberías subterráneas y en la bomba de la autobomba de incendio. Y tienen el potencial de contaminar el suministro público de agua. Es curioso este detalle porque en realidad bajo ese concepto no podríamos tener hidrantes en casi ninguna ciudad. Por ejemplo, en Lima no podríamos tener. No llegamos a 500 galones por minuto con 20 psi y los bomberos succionamos todo el agua que podemos y seguramente dañamos o contaminamos la red pública que curiosamente también es
para uso de consumo doméstico. O sea, el agua que tomo, el agua que me lavo los dientes, es el agua con el que apago los incendios. Entonces, si los bomberos a la hora de jalar el agua generan vacío y después vuelven a introducir, porque el hidrante no tiene protección contra flujo reverso, pueden contaminar mi red pública, meter bacterias de la cisterna o virus o lo que fuera a mi red pública y contaminarla. Una cisterna de bomberos puede tener todo tipo de bacterias porque no, obviamente no son usadas para, ni tienen limpieza ni nada. Son equipos que hongueados, como esté por dentro, se quedan por años. Creo que no existe, no sé si en la NFPA de mantenimiento de bombas, no me acuerdo qué número es, 2000 y pico, existe algún requerimiento para mantenimiento de cisternas al interior. Pero en todo caso, no hay ninguna garantía que esa bomba o ese equipo de bombeo no me contamine la república y por tanto la norma me dice, si no tiene más de 20 psi, no le metas y 500 galones por minuto, no puedes considerar esto como un hidrante. Bien, otro requisito es que los hidrantes no deben estar a más de 3,70 metros de la carretera de acceso al departamento de bomberos. O sea, los bomberos tienen que estar a no más de 12 pies del acceso al hidrante, porque las tuberías de succión normalmente que llevan los carros bomberos son de 20 pies. Entonces 12 pies se ha puesto como límite máximo, ¿sí? Para tomar el agua para succionar en las mangueras rígidas de succión. Y las mangueras de abastecimiento también son generalmente de 6 metros. Ahora, con respecto a la distribución, me establece dos criterios. Los hidrantes deben tener la distancia del hidrante a la edificación no debe superar de 600 pies para usos bifamiliares, unibifamiliares y 400 pies para otros usos. Y la distancia entre hidrantes, si quiero más de uno, necesito más de uno por el caudal, no debe ser más de 800 pies para unibifamiliares y 500 para otros usos. Entonces, en resumen, la distancia entre hidrantes es 800 o 500 dependiendo del tipo de uso, o 600, y la distancia del hidrante al riesgo no debe ser mayor a 600 y 400 dependiendo del uso. Vamos a concentrarnos más en otros usos, donde se combina con rociadores muchas veces. Quiere decir que mi hidrante debe estar a no más de 400 pies de la edificación que voy a proteger con rociadores, y la distancia de ese hidrante al siguiente hidrante no debe ser más de 500 pies, si es que tengo que sumar más de un hidrante en el cálculo. Todo esto se combina con una regla general que para calcular la demanda agregada de los hidrantes que están en la zona de influencia que quiero sumar para llegar al cálculo del caudal que necesito, tengo que hacerlo en una redonda, un radio de 1000 pies del edificio. O sea, no cuentan hidrantes que estén alejados más de 300 metros de la edificación para sumar la demanda agregada. Y la máxima capacidad de caudal del hidrante debe ser computada, asignada, de acuerdo a la tabla 18543. Es decir, vamos a suponer que nosotros necesitamos 5.000 galones por minuto para proteger la edificación. El requerimiento para llegar a esos 5.000 es todos los hidrantes que se encuentren en un radio de 1000 pies, ¿sí? Que sumados ellos lleguen al caudal que les he dicho, y la distancia máxima del hidrante más cercano no debe ser mayor a 400 pies, y entre ellos no debe haber más de 500 pies de distancia, ¿sí? Eso me permite geométricamente establecer la estrategia de cómo debo distribuir mis hidrantes, o a dónde el proyectista tiene que pedir al proveedor de agua de la red pública que instale los hidrantes adicionales que se necesiten, que seguramente va a tener que ser contratado por el inversionista que va a hacer la instalación. Los hidrantes públicos no necesariamente siempre son gratuitos, ¿no? Tienen un costo.
dentro del concepto americano, yo voy a la empresa de agua y le digo, oye, quiero un hidrante en esta esquina para al frente que voy a construir un centro comercial. Ok, me mandan mi quotation, mi cotización, y yo pago para que ellos me pongan el hidrante. Entonces se convierte en una necesidad privada, en un requerimiento privado que la empresa de agua lo va a poner. No sé si exactamente será en todos los estados, pero la poca experiencia que tengo en el tema se trata de esa manera. Yo voy y pago mi hidrante. Póngame un hidrante acá, señor. Necesito. Porque el Fire Marshal me está pidiendo, ¿no? Que cumpla con este requerimiento. Bien. Esta tabla lo que me dice es de que yo solo puedo computar hidrantes que estén a un radio de 250 pies, 76 metros del edificio, con un valor de 1500. Sea lo que el hidrante, galones por minuto, sea lo que el hidrante produzca, eso no importa. Máximo lo tengo que dar. Si produce 5000, no importa, yo lo asigno 1500 nada más. De esa manera me obligan a recurrir a más hidrantes. Si el hidrante está entre 200 y 500 pies de la edificación, porque son 1000 pies en máximo, yo lo tengo que computar como si fuera de 1000. Y si tiene de 500 a 1000 pies, lo tengo que computar como si fuera 750. Esto es como un castigo. Mientras más lejos estoy, más te castigo. El hidrante puede tener cualquier capacidad, pero el flujo asignado al hidrante, así sea de 3000, bueno, para comenzar no hay hidrantes más de 1500 realmente. Pero suponiendo que los hubiera. No, eso no existe. Normalmente los hidrantes son de 1500, máximo. ¿Sí? Por la capacidad que tiene el hidrante de 2,5, ¿cierto? Y una salida de 4. Pero suponiendo que tenga más de 1500, yo solamente le puedo asignar 1500, 1000 y 750, dependiendo de la distancia de ese hidrante al riesgo a proteger. ¿Ok? Entonces no es la intención de la tabla limitar la capacidad del hidrante, sino solo la capacidad asignada o acreditada a ese hidrante en función de su distancia desde el edificio. Es la forma de computar esa capacidad. Ahora con un ejercicio va a quedar más claro. Las disposiciones establecidas aseguran que un número suficiente de hidrantes estén disponibles entre una proximidad razonable al edificio. Esto me obliga a tener que considerar más hidrantes en mi criterio. ¿Sí? Vamos a ver un ejercicio para que quede claro. Bien, en este ejercicio se va a construir una nueva fábrica que tiene un área de incendio de 50.000 pies cuadrados, 4.650 metros cuadrados. Y tiene una clasificación de cocción tipo 2000, no combustible y desprotegida. La fábrica estará protegida con un sistema de rociadores automáticos. Los rociadores son de respuesta estándar. La red pública se encuentra, o sea, el tubo matriz, se encuentra a 400 pies del edificio, 122 metros. Yo soy el proyectista y al momento de realizar las pruebas en esa red pública, encuentro que tiene una capacidad de 3.500 galones por minuto, siguiendo los principios de la norma NFPA 291. Ahora, en parte de este curso he aumentado una pequeña clase de cómo calcular, una pequeña parte del curso donde les voy a enseñar a calcular cómo se calcula el caudal de los hidrantes o la capacidad de los hidrantes de acuerdo a la norma NFPA 291. Pero luego de hacer esas pruebas, tengo un certificado dado por los bomberos generalmente de que la capacidad de esta red, que está a 400 pies de la nueva edificación, que es una fábrica, es de 3.500 galones por minuto, a una presión de 20 psi. Mi curva me ha dado eso. Entonces la pregunta que se hace acá es, ¿qué posibilidades tiene el proyectista de cumplir con los requerimientos normativos de la norma 1, NFPA 1? Entonces vamos a buscar 50.000 pies cuadrados de área de fuego, área de incendio, lo he traducido, ¿ya? No área construida, sino área de incendio. 50.000 pies cuadrados, ojo, pueden ser varios pisos, varios niveles, es el área completa. O sea, tengo 4.650 metros cuadrados de planta construida que se puede quemar, ¿sí? Y una clasificación tipo 200. Entonces, con 50.000 pies cuadrados y tipo 200, 50.000 pies cuadrados, tipo 200,
tipo 200, 50.000, nos vamos a este de acá. Y nos sale tipo 200 con 50.000, nos da 4.750 galones por minuto por 4 horas. 4.750. Vamos a ver si lo hice bien. Perfecto. Entonces hemos ido a la tabla y hemos encontrado 4.650 galones por minuto para este caso. Y como tengo rociadores, puedo reducirlo en 75%. Al aplicar el punto 25 de 4.650 me sale 1.187.5. Bueno, acá lo redondeo, ¿no? Pero podría ver la curva del sistema y si estoy a las justas, aprovecharme de estos 12.5 galones que me faltan, ¿no? Pero lo he redondeado. Entonces nos damos cuenta que mi red de agua en la zona es mayor a los 3.500, es mayor a los 1.200 que yo necesito. Por lo tanto, mi proyecto de centro comercial, desde el punto de vista de protección contra incendios, es factible. He obtenido la factibilidad del servicio público de mi sistema contra incendios, porque tengo. Ahora la pregunta es, ¿cómo preveo ese caudal? Estoy a 400 pies de distancia, quiero ver si cumplo. Entonces nos vamos a los requisitos, ¿sí? El primer requisito es de que el hidrante puede estar, y eso sí está acá, lo hemos visto, a 400 pies, no debe exceder, o sea que estoy a las justas de cumplir, ¿sí? 400 pies, ¿sí? 400 pies. Distancia entre ellos 500. Entonces yo digo, bueno, voy a poner un hidrante, estoy exactamente a 400 pies, ¿ok? Ya está, se acabó, pongo el hidrante. Pero ¿qué pasa? Yo necesito 1.200 galones por minuto y la tabla 18453 me dice que si estoy a 400 pies, mi hidrante, por estar a 400 pies, solo puedo asignarle un valor de 1.000 galones por minuto. Pero yo necesito 1.250. Entonces me veo forzado a colocar un segundo hidrante, que no puede estar a más de 500 pies. Entonces, si bien es cierto, pongo un hidrante a 400 pies, solamente puedo asignarle un valor de 1.000 galones por minuto y por lo tanto, para llegar a 1.200, me faltan 200 galones por minuto. Este requerimiento me obliga a tener más hidrantes, porque fácil sería 120 metros del incendio. No es fácil que los bomberos trasladen agua a 120 metros. Entonces me obliga a tener que considerar un hidrante adicional dentro de los 1.000 pies de la edificación. Puede ser en otra calle, al lado izquierdo, derecho, y que entre ellos no hay una distancia mayor a 500. ¿Cuánto era eso? 600 pies. ¿Sí? Entonces tiene que poner estos hidrantes. El primero estaría a 400 pies. La distancia entre ellos, perdón, es 500 pies, no era 600. Y la distancia máxima del segundo hidrante a la fábrica no debe exceder de 1.000 pies. Esas son las tres condiciones. El primer hidrante, el madre, el hidrante papá, que me va a dar los 1.000 galones por minuto, está a 400 pies. Y el que me da los 200 puede estar a 500 pies de este, pero no a no más de 1.000 pies del segundo hidrante, ¿no? Esas son las condiciones. Lógicamente voy a tratar de escoger hidrantes separados, sí, no tanta distancia y no tan alejados de la fábrica. Pero estos son los límites máximos. No quiere decir que tengo que irme a ellos. La segunda opción sería, imaginemos que es complicadísimo poner esos dos hidrantes o hay que romper muchas pistas para hacer redes auxiliares, para jalar el hidrante, porque estamos un poco alejados no puedo cumplir con estos requisitos. Podría ser poner un hidrante privado, o sea, un hidrante propio. Y ahí me voy a la tabla
para poder llegar a 1200 galones, puedo usar este requisito, que es jalar, que es tener el hidrante más cerca a mi instalación, a 250 pies como máximo. Si es dificilísimo, como les digo, romper pistas, todo, y llevar a cortar esa distancia de 400 pies que actualmente tiene el hidrante público, pues más barato me sale a lo mejor, en vez de todo esto, también estos dos hidrantes y todo ese rollo, poner un hidrante privado a no más de 250 pies, el cual tiene una acreditación de hasta 1500 galones por minuto, ¿sí? Como vemos acá, 1500 galones por minuto a menos de 250 galones por minuto, y puedo decir que por estar cerca lo han valorizado como de mayor valor y ya cumple, ya no es 1000 galones por minuto el máximo, sino 1500 por su cercanía, ¿sí? Entonces siempre van a ver ustedes los hidrantes en los centros comerciales cerca, pues a no más de 70 metros, 75 metros del, de la instalación, incluso a unos escasos metros de la instalación, para darle el máximo valor permitido, que es 1500 galones por minuto, ¿sí? Acá están las opciones graficadas. La opción 1 sería pues poner dos hidrantes, uno de 1000 y otro de 250 para llegar a 1250. Distancia máxima a la fábrica 400. Distancia máxima entre hidrantes 500. Y esta distancia no debe ser mayor a 1000 para ninguno de los hidrantes. O un hidrante a 250 pies. Obviamente, pues de repente para no romper pistas sería un hidrante privado. Que no lo pondría a 250 pies, obviamente. Lo pondría acá, a un pie. Distancia menor a 250 no quiere decir que voy a llevarlo a 250. Lo pongo en la entrada. O a una red de hidrantes privados, ¿sí? Un gran complejo comercial o una fábrica va a tener una emplanada exterior donde los carros de bomberos tienen que ingresar y pongo el hidrante privado. De ahí justamente, señores, nace la necesidad de que las bombas contra incendios, todo este mito que les he explicado el día de hoy, fallan, ¿no? De rociadores. Y por eso que quise enseñar esta clase, cuando me veo forzado, porque mi red pública no sirve, de tener que suministrar hidrantes privados. Y eso me obliga a que mi capacidad de mi bomba se vaya a estos caudales. Miren, señores, o sea, puede llegar a 8000 galones privada, lo que resulta imposible. Entonces, en algunos casos, miren en qué rango van estos valores, de 1500 hasta 8000. En algunos casos dependo necesariamente del sector público. Me tengo que colgar necesariamente a los recursos externos. Pero en algunos casos, como este ejercicio que me pareció muy bueno, a lo mejor me conviene más tener mi hidrante privado y no recurrir al agua que viene de afuera. Eso se tiene que combinar con todo lo anterior que hemos aprendido en el curso. Si no se ve todo de manera integral, pues justamente por eso aparecen estos errores de concepto que todo el tiempo tenemos. Porque no se analiza el todo. Esta es la cuarta pata de la mesa. Hemos hablado de mangueras de 1,5, mangueras de 2,5, rociadores, 3 patas, y ahora les he metido la cuarta pata, que es los hidrantes exteriores. Esas son las 4 formas de apagar un incendio. Con rociadores, primera línea. Podría poner al extintor como la primera línea, el extintor. Sería la quinta pata. Los rociadores, pero hablemos de agua nada más. Rociadores, manguera de 1,5, mangueras, bomberos, hidrantes. Las 4 patas de la mesa. Si no meto esta pata, es que no puedo explicar cuando me preguntan cómo agregar la demanda, la manguera exterior, etcétera, etcétera, etcétera. Y por eso era importante hacer estas clases. Si bien es cierto, ustedes en nuestras localidades no nos exigen meternos con la suministro de la red pública, pues está mal. Básicamente deberías ser parte del análisis. Les he dejado esta pequeña clase como referencia. Y es lo que nos toca, o sea, lo que nos debería tocar. Acá está el análisis de esta respuesta que obliga al planificador, al proyectista, a tener que preocuparse por sus hidrantes, ¿sí?
Eh, y acá le dice que la autoridad competente debe requerir una prueba de caudal adicional, cuando es privado, después de la instalación del nuevo hidrante o hidrantes para verificar que son capaces de entregar el caudal requerido. Y ahí se marcan los hidrantes, ¿no? Se pueden marcar con un color que codifica para facilidad de inspección futura, ¿no? ¿Cómo se marcan los hidrantes? ¿No? Se debe marcar con la capacidad que tienen a 20 psi. U otro valor asignado si es que hubiese un criterio diferente, ¿no? Entonces los hidrantes pueden ser clase AA, que tienen una capacidad de 1500 galones por minuto, la capacidad nominal de 1000 a 1500, o sea, 1500 o más, es el máximo tamaño de hidrante normalmente. Si tiene más de 1500, como el máximo valor permitido para asignarle a un hidrante es 1500, ya no me importa si tiene 5000. Bueno, para comenzar es bien difícil que un hidrante tenga 5000, pero estoy hablando en términos nominales. El valor máximo asignado computable a un hidrante es 1500, por tanto, si tiene mayor capacidad, para mí es simplemente de 1500. Y ese se llama un clase AA. Un clase A es de 1000 a 1500, o 1499. Un clase B es de 500 a 1000. Un clase C es inferior a 500. Y esos van a tener códigos, porque lógicamente para verlos de lejos, azul claro, verde, naranja, rojo, ¿no? Con pintura reflectiva, me van a decir, azul es un hidrante de 1500. Naranja es un hidrante de 500 a 1000. Rojo, solo 500. ¿Sí? Eso generalmente se pinta en las tapas. Bueno, ahí nos quedamos en la clase de hoy. Era básicamente explicarles el tema de hidrantes. Y en la próxima clase vamos a hacer un análisis de cómo se integra todo este tema del cálculo, el precálculo de los hidrantes exteriores con mi red privada contra incendios. Muchas gracias por escucharme y nos estamos viendo en la próxima oportunidad.